En ocasiones, la sucesión de acontecimientos necesaria para causar un accidente puede ser tan extraña que parece casi cómica. Pero estos pilotos que luchaban por mantener su Airbus A321 en el aire ciertamente no se estaban riendo. Mantente atento. La aeronave involucrada en esta historia verdaderamente fascinante era un Airbus A321 de 11 años operado por Titan Airways. Estaba equipada con dos motores CFM 565B3, que es una variación de los motores instalados en el Boeing 737-800 que piloto yo habitualmente. En el otoño de 2019, se tomó una muestra de combustible de los tanques de la aeronave y se envió a un laboratorio para un análisis de rutina. Cuando llegaron los resultados, mostraron que los tanques contenían una contaminación microbiológica moderada, es decir, que hongos u otros microorganismos similares habían comenzado a acumularse. Esto es básicamente similar a lo que puede pasar en una alberca si no tienes cuidado. El procedimiento de mantenimiento para ese nivel de contaminación indicaba que se necesitaba una segunda prueba en unos meses para confirmar los resultados. La aeronave tenía programada una revisión de mantenimiento mayor en febrero de 2020 y se decidió que si el análisis arrojaba el mismo resultado para entonces, se realizaría un tratamiento especial de choque con biocida para solucionarlo. Así que dicho y hecho, en febrero la aeronave fue trasladada en vuelo a la base de la organización de mantenimiento aprobada, la OMA, que Titan había contratado, la cual estaba ubicada en Lárnaca, Chipre. Esta OMA había iniciado operaciones poco antes y en aquella época todavía estaba adquiriendo herramientas espacio de trabajo para sus ingenieros. Y debido a que se encontraban en la fase inicial, se reportó que la carga de trabajo era bastante alta, ya que se estaba trabajando en varias aeronaves al mismo tiempo en un espacio de trabajo limitado. Mientras realizaban el trabajo en el Airbus de Titan Airways, los ingenieros se encontraron con un problema relacionado con una modificación que necesitaban hacer en un par de fuentes de alimentación de los asientos de pasajeros. Esto provocó que el trabajo comenzara a retrasarse respecto al cronograma, generando presión de tiempo sobre los ingenieros involucrados. Llegaron los resultados del análisis programado del tanque de combustible, indicando de nuevo una contaminación moderada, lo que significaba que los ingenieros necesitaban realizar el tratamiento de choque del tanque. Uno de los ingenieros fue asignado para hacer este trabajo a solas, y esta iba a ser la primera vez en que lo hacía, pero al menos en apariencia parecía un trabajo bastante sencillo. Se suponía que debía usarse un biocida llamado Katon, y el ingeniero comenzó a revisar sus manuales para encontrar el procedimiento correcto a seguir. Pronto quedó claro que las instrucciones eran bastante vagas. Se suponía que el biocida debía añadirse premezclado a una concentración de 100 ppm por volumen de combustible de aviación en los tanques afectados. El ingeniero, cuyo primer idioma no era el inglés, no estaba familiarizado con el término ppm y comenzó a buscar una explicación en los manuales, pero no pudo encontrar ninguna. También intentó encontrar a un compañero a quien preguntar, pero no había nadie cerca. Así que recurrió a la mejor alternativa. Recurrió a Internet y encontró un convertidor de ppm que podía usar en su lugar. Según los cálculos que hizo usando ese convertidor, necesitaría agregar unos 30 kilos de Katon a cada uno de los tanquea que, a su vez, contenían alrededor de 6.200 kilos de combustible. Esto no le pareció tan extraño, ya que los paquetes de Katon venían en ese tipo de cantidades. Pero el problema era que, si lo hubiera calculado correctamente, la cantidad correcta en realidad era menos de 1 kilo por tanque. Esto significaba que ahora estaba a punto de agregar casi 38 veces más Katon en cada tanque de combustible de lo que realmente se necesitaba. Y además de eso, las instrucciones de empaque estipulaban que el Katon debía agregarse al combustible premezclado, es decir, ya mezclado con el combustible. Pero ese detalle no estaba particularmente bien resaltado. Así que el ingeniero fue a los almacenes que tenían en el hangar y consiguió el Katon necesario, y luego decidió agregarlo al combustible desde un punto de acceso en la parte superior de las alas, mientras se realizaba el reabastecimiento de combustible. Eso parecía ser la manera más fácil de hacerlo, y no tenía acceso a ninguna herramienta especializada para agregarlo de otra forma. Esto tuvo dos consecuencias inmediatas. No solo la concentración de Katon era mucho mayor que el nivel máximo aprobado, sino que tampoco se mezcló correctamente. Y como la gravedad específica del Katon era mayor que la del combustible, ahora se hundió hasta el fondo. Esto creó una capa con una concentración de Katon aún mayor en el fondo de los tanques, cerca de las entradas de combustible del motor.
Ahora, este tipo de error puede sonar increíble, pero después se descubrió que las malas instrucciones sobre este procedimiento en realidad habían provocado también errores similares en otros centros de mantenimiento. El tratamiento con Catton fue una de las últimas acciones de mantenimiento a las que la aeronave tuvo que someterse. Así que el 24 de febrero de 2020 se autorizó y voló de regreso al aeropuerto de Londres Stansted para comenzar a operar con pasajeros nuevamente. Durante el vuelo de traslado de regreso al Reino Unido, la tripulación operativa no reportó ningún problema con las turbinas y el vuelo transcurrió sin contratiempos. En la mañana del 25 de febrero, una tripulación compuesta por 2 pilotos estaba programada para trasladar el avión vacío desde Londres Stansted hacia Londres Gatwick, un vuelo corto de aproximadamente 20 minutos. Tras ese primer vuelo, otra tripulación se haría cargo de la aeronave para operar un vuelo de pasajeros desde Gatwick hacia Cracovia, en Polonia, y luego de regreso. Más tarde, ese mismo día, alrededor de la medianoche, la tripulación original volvería a trasladar el avión de regreso a Stansted. Era un hermoso día de invierno con cielos despejados y vientos ligeros, perfecto para un vuelo corto como ese, y sospecho que los pilotos probablemente lo esperaban con entusiasmo. El capitán tenía 28 años y contaba con una experiencia total de vuelo de poco más de 5.000 horas, de las cuales casi todas, 4.855 horas, fueron voladas en la familia Airbus A320. Lo acompañaba un primer oficial relativamente nuevo, de 38 años, 1.245 horas de tiempo total de vuelo y 1.083 horas en ese tipo de avión. Después de que los pilotos revisaron la documentación previa al vuelo, salieron hacia la aeronave y comenzaron a prepararse para la salida. El capitán revisó el estado técnico de la aeronave, que era bueno y no tenía pendientes de mantenimiento. Esto, por supuesto, era de esperar ya que la aeronave acababa de regresar de una revisión mayor. A las 5:20 de la mañana, los pilotos estaban listos y recibieron autorización para iniciar el retroceso y encender sus turbinas. El primer oficial, quien era el piloto que iba a volar en ese tramo, encendió primero la turbina número 2 mientras comenzaba el retroceso. Esa turbina arrancó sin problema, pero cuando intentó encender la turbina número 1, apareció un mensaje en el ECAM indicando que la válvula de combustible de alta presión había fallado en la posición cerrada. El ECAM también indicó a los pilotos que detuvieran el intento de arranque y apagaran la turbina. El capitán siguió las instrucciones y después se puso en contacto con el departamento de mantenimiento de la compañía para pedir asesoría sobre cómo proceder, y le dijeron que intentara arrancar la turbina de nuevo y que se comunicara con ellos si eso también fallaba. Esta es una forma bastante estándar de hacer las cosas. Una sola indicación de válvula no necesariamente indica algún tipo de daño, especialmente a primera hora de la mañana, cuando los componentes pueden estar fríos. Así que intentar volver a arrancar la turbina sería lo lógico. En el segundo intento, la turbina arrancó sin problema y no hubo nuevos mensajes en el ECAM, así que el piloto concluyó que la aeronave estaba funcionando perfectamente bien. Reanudaron los procedimientos normales, rodaron y despegaron para su corto vuelo hacia Gatwick. El vuelo transcurrió sin ningún incidente, y después de aterrizar y rodar hasta la plataforma, fueron recibidos por la siguiente tripulación que iba a operar el siguiente vuelo hacia Cracovia. Los pilotos informaron a la tripulación entrante sobre el problema de arranque que habían tenido en la turbina número 1 en Stansted y lo que el personal de ingeniería les había aconsejado hacer. Lo cierto es que los comandantes siempre tratamos de hacer un relevo verbal como este, especialmente si ha ocurrido algo inusual. Esto aumenta la conciencia situacional de la siguiente tripulación y puede prevenirles sobre cualquier falla que pueda volver a aparecer. La nueva tripulación agradeció la información y tomó el control de la aeronave. Los pasajeros abordaron y la aeronave fue retirada de la puerta y encendió sus motores sin ningún tipo de problema esta vez. Luego rodaron para despegar desde la pista 26 izquierda de Gatwick. El vuelo siguiente hacia Cracovia transcurrió completamente sin incidentes, pero sin que la tripulación lo supiera, la concentración extrema de Catton en los tanques de combustible de la aeronave ya había comenzado a afectar algunos componentes dentro de los sistemas de combustible de ambos motores. Los motores reciben el combustible a través de un dispositivo llamado Unidad Hidromecánica, o HMU. Esta unidad utiliza combustible presurizado para operar varias válvulas dentro del motor y permitir que llegue a cada cámara de combustión la cantidad correcta de combustible. Debido a la naturaleza de trabajar con combustible altamente presurizado y para evitar fugas, las válvulas se mueven con absoluta precisión y deben poder moverse con suavidad y facilidad para que la HMU funcione correctamente. El lodo de Catton en el fondo de los tanques durante estos primeros 3 vuelos comenzó a abrirse camino hacia las HMU, depositándose en los componentes internos en forma de una sustancia similar a la gelatina. También, obviamente, se inyectó en el flujo de combustible, pero como el Catton fue diseñado como un aditivo para combustible, no afectó mucho la forma en que el combustible se quemaba, como si haría el agua, por ejemplo. Sin embargo, sí afectó ligeramente el proceso de combustión de 2 maneras diferentes.
Primera, el lodo que no se quemó correctamente se depositó parcialmente dentro de las copas de combustión de los motores. Y segunda, como el catón incluía pequeñas cantidades de diferentes sales minerales, al quemar se crearon un residuo blanco en las álabes de la turbina de alta presión de los motores. Eso es algo que vale la pena recordar. Después de que la aeronave aterrizó en Cracovia, la tripulación tuvo un breve descanso antes de comenzar a prepararse para su vuelo de regreso. Y es en ese vuelo donde las cosas empezarían a ponerse realmente interesantes. Y hablando de interesante, aquí viene un breve mensaje de mi sponsor. A ustedes les encanta ver contenido informativo e interesante, ¿verdad? Y también estoy dispuesto a apostar que ustedes, como yo, no son muy fanáticos de las suscripciones caras. Bueno, si tengo razón en eso, me gustaría presentarles al patrocinador de hoy, que es Curiosity Stream, un fantástico servicio de streaming por suscripción con documentales de alta calidad y títulos de no ficción. Curiosity ofrece documentales sobre muchos temas diferentes, incluyendo ciencia, naturaleza, historia, música y mucho más. Y obtienes todo eso por menos de $20 al año. La experiencia de visualización es increíble, con todos los títulos disponibles en todo el mundo en casi todas las plataformas posibles. Recientemente descubrí una película fascinante llamada Tomorrow's Flying Cars, sobre aeronaves eVTOL. Este documental forma parte de su innovadora serie sobre exploración espacial, física y movilidad. Y para ustedes, Curiosity Stream está ofreciendo un increíble 25% de descuento sobre su precio normal, lo que significa que solo cuesta $14.99 al año. Y para obtenerlo, vayan a curiositystream.com/mentorpilot y recuerden usar el código promocional MentorPilot. De nuevo, es curiositystream.com/mentorpilot para ahorrar un 25%. Eso es solo 5 centavos al mes por algunos de los mejores contenidos de no ficción que existen. Gracias, Curiosity Stream. Ahora volvamos al video. Los pilotos ya habían volado un sector completo sin ningún tipo de problema, pero no habían olvidado los problemas de arranque que la primera tripulación les había mencionado. Por lo tanto, estaban muy atentos cuando recibieron la autorización para hacer el pushback y arrancar los motores para su vuelo de regreso desde Cracovia. El motor número 2 arrancó normalmente, pero cuando llegó el momento de encender el motor número 1, apareció nuevamente una advertencia ECAM de la válvula HP del motor 1, lo que los llevó a abandonar el intento de arranque. Esta era la misma advertencia que la tripulación anterior había experimentado en Stansted, y el capitán recordó que el personal de mantenimiento les había dicho a esos pilotos que hicieran un segundo intento de arranque. Los pilotos intentaron hacer lo mismo, pero obtuvieron el mismo resultado. La misma advertencia apareció de nuevo. No había límites establecidos para la cantidad de intentos de arranque que se podían hacer en los motores CFM56, dependiendo, por supuesto, de qué estaba causando los arranques fallidos. Las únicas recomendaciones que existían eran sobre el tiempo de enfriamiento del motor de arranque, así que después de que la tripulación lo comentó un poco, decidieron intentar un tercer arranque. Durante este tercer intento, recibieron un nuevo mensaje ECAM que indicaba fallo de arranque del motor número 1, motor 1 en pérdida. Pero este mensaje fue seguido por un nuevo mensaje de arranque en progreso, lo que significaba que el motor se estaba encargando de esto automáticamente. Posteriormente, el motor arrancó normalmente sin más advertencias ECAM. Dado que las advertencias ECAM solo afectaron la secuencia de arranque del motor y ambos motores ahora funcionaban bien, los pilotos decidieron que era seguro continuar el vuelo. La verdad es que entiendo perfectamente la forma en que los pilotos razonaron aquí. En este punto no había nada que indicara una falla grave del motor y absolutamente nada que señalara un problema con el combustible. La forma en que normalmente se manifiesta la contaminación de combustible es a través de una advertencia de bypass del filtro de combustible, que indica que los filtros de combustible se han obstruido, seguida de problemas potenciales con ambos motores y la APU. Y en este caso, el problema solo se presentó durante la secuencia de arranque del motor y únicamente en el motor número 1. Después del arranque, ambos motores estaban funcionando perfectamente, tal como lo habían hecho durante el vuelo anterior. Así que eso significaba que alrededor de las 20:20 UTC, el vuelo 112 de Titan Airways despegó rumbo a Londres Gatwick. La aeronave ascendió normalmente hasta su altitud de crucero, y durante el ascenso, el capitán se comunicó con el departamento de mantenimiento de Titan Airways a través de ACARS, y les notificó sobre los problemas que habían tenido y experimentado durante el arranque del motor. El vuelo transcurrió normalmente y los pilotos comenzaron a prepararse para una aproximación ILS estándar a la pista 26 izquierda de Gatwick. El primer oficial era el piloto a los mandos y, alrededor de las 21:30, la aeronave inició su descenso inicial. Bien, el aeropuerto de Londres Gatwick es muy concurrido y a menudo
menudo requiere vectores largos y niveles intermedios antes de que se pueda iniciar la aproximación final. Así que, cuando la aeronave alcanzó el nivel de vuelo 140, es decir, 14.000 pies, se les indicó que mantuvieran ese nivel por un tiempo, y debido a eso, tuvieron que aumentar ligeramente el empuje de los motores para mantener su velocidad. Y tan pronto como hicieron eso, se sintieron ligeras vibraciones en toda la aeronave, pero era difícil identificar exactamente de dónde provenían las vibraciones. Los pilotos revisaron los instrumentos de los motores, que también indicaban algunas ligeras vibraciones, pero estaban totalmente dentro de los valores aprobados. Después de un rato, recibieron más autorizaciones de descenso y las vibraciones parecían desaparecer cuando se reducía el empuje, y luego volvían tan pronto como se aumentaba el empuje por cualquier motivo. En 2 ocasiones durante el descenso, la pantalla ECAM también parpadeó, indicando una entrada en pérdida del motor 2, pero las indicaciones duraron menos de un segundo cada una, lo que dificultó mucho a los pilotos ver qué motor estaba afectado. Una entrada en pérdida del motor puede ocurrir por muchas razones diferentes. Las más comunes son impactos con aves o la ingestión de hielo desde las aspas del ventilador. Estas entradas en pérdida del compresor ocurren cuando la presión se acumula en el lugar equivocado dentro del núcleo del motor, cambiando el flujo de aire y provocando que las palas del compresor entren en pérdida. A menudo ocurren muy rápido, causando un sonido de bombeo, y cuando sucede la pérdida, el empuje hacia adelante se reduce considerablemente. Estas entradas en pérdida del compresor suelen repetirse varias veces, especialmente si son causadas por daños, y a menudo pueden resolverse reduciendo el empuje del motor por debajo del umbral de entrada en pérdida, y si eso no ayuda, habría que apagar la turbina para evitar daños mayores. La tripulación, que aún no estaba segura de cuál turbina estaba afectada, discutió qué hacer, y el capitán dijo que si la indicación volvía a aparecer, seguirían las instrucciones del ECAM, declararían Mayday y luego continuarían hacia Gatwick, para lo cual ya estaban preparados. Luego, solicitaron autorizaciones de descenso continuo para evitar tener que aumentar el empuje de la turbina, y eso pareció funcionar, ya que las vibraciones inicialmente simplemente desaparecieron. Pero una vez que la aeronave estaba establecida en la aproximación y la tripulación bajó el tren de aterrizaje, las vibraciones regresaron pero sin ninguna advertencia asociada del ECAM. El capitán decidió continuar con la aproximación y la aeronave aterrizó con total normalidad solo unos minutos después. Tras el aterrizaje, cuando se seleccionó el empuje inverso, la tripulación de cabina reportó un extraño sonido de bombeo a los pilotos. Una vez que la aeronave se detuvo en la puerta, el capitán llamó al departamento de mantenimiento e informó lo que había sucedido durante el vuelo. También compartió la información sobre la indicación de entrada en pérdida del compresor en el logbook de la aeronave, y una vez que haces eso, una vez que anotas cualquier cosa en el logbook, la aeronave no podrá salir de nuevo hasta que un ingeniero calificado haya revisado el problema e idealmente lo haya solucionado. Y para que esto se pudiera hacer, se llamó a un ingeniero de línea experimentado que trabajaba para una empresa de mantenimiento externa, no para la aerolínea misma. El ingeniero llegó a la aeronave y habló con los pilotos, y luego descargó el informe posterior al vuelo, PFR, de las computadoras de la aeronave. Un PFR es básicamente un informe de todas las fallas indicadas durante el vuelo y mostró la advertencia de entrada en pérdida del compresor en el motor número 2 junto con los problemas previos de arranque. No había registros en el logbook relacionados con los problemas de arranque y, aunque vio que habían ocurrido, no pensó que estuvieran relacionados y no había recibido instrucciones del ingeniero de base para investigar eso más a fondo. Y ahora viene quizá el plot twist más irónico de toda esta historia. Porque el ingeniero de línea tomó entonces los resultados del PFR y fue a su computadora de mantenimiento para buscar la guía de solución de problemas correcta. La empresa para la que trabajaba estaba en medio de un cambio de un software de ingeniería a otro, pero el nuevo software mejorado aún no se había instalado completamente. El ingeniero de línea sabía que la aeronave en cuestión tenía motores CFM56, pero no estaba al tanto de que Titan Airways recientemente también había comenzado a usar A321 equipados con los nuevos motores LEAP-1, fabricados asimismo por CFM. Esto significó que, cuando entró al sistema informático, no filtró usando el número individual de la aeronave. En su lugar, usó el código de falla recibido del PFR y eligió un motor que decía CFM de la lista que apareció. El problema era que el CFM56 estaba indicado como CFMI y los motores LEAP más nuevos como CFML. Y esto significó que el ingeniero, sin siquiera notarlo, eligió el procedimiento de solución de problemas para el tipo de motor equivocado. En el caso de los motores LEAP, solo se requería una simple inspección visual externa después de una indicación de pérdida del motor. Pero si hubiera elegido el procedimiento para los motores CFM56, los motores correctos, también habría necesitado realizar algo llamado una inspección con boroscopio. Una inspección con boroscopio significa mirar con una pequeña cámara dentro del motor, entre otras cosas, las aspas de la turbina. ¿Y recuerdas lo que habría visto si hubieras hecho eso? Sí, residuo blanco del catón quemado.
Si hubieras visto eso, lo más probable es que habría detenido por completo esta cadena de eventos, pero en cambio, los agujeros del modelo del queso suizo simplemente siguieron alineándose. El ingeniero de línea realizó la inspección visual exterior requerida, la cual no mostró ningún problema, y luego procedió a afirmar que el motor estaba en condiciones de servicio, sin que se tomara ninguna otra medida. Los pilotos que habían volado la aeronave en la mañana regresaron para llevar la aeronave de vuelta a Londres Stansted nuevamente. Habían sido informados por la tripulación anterior sobre los problemas continuos con el arrancador de la turbina número 1 y las nuevas indicaciones de pérdida del motor número 2. El capitán saliente también explicó que el departamento de mantenimiento ya había sido informado y que estaban trabajando en la turbina. Ahora bien, el hecho de que ambas turbinas ya hubieran mostrado problemas probablemente habría hecho que el capitán actual fuera bastante cauteloso. Llamó al control de mantenimiento para comentar el problema y le dijeron que el problema con el arrancador probablemente tenía que ver con una bujía de ignición y que, mientras la turbina encendiera, no le causaría más problemas. En cuanto a la otra turbina, estaba siendo investigada mientras hablaban, pero nadie había hecho ninguna conexión entre estos dos problemas. El piloto al mando también habló con el ingeniero de línea que estaba trabajando en la aeronave y también observó cómo trabajaba, lo cual le pareció meticuloso y profesional. Esto lo tranquilizó, pero aún así procedió a informar a los 5 sobrecargos que volarían con él a Stansted sobre los problemas y les pidió que estuvieran muy atentos. Todas estas acciones son características de un piloto al mando muy profesional que sigue los procedimientos y mantiene informada a su tripulación. De hecho, es muy reconfortante ver eso. Una vez que el ingeniero de línea dio luz verde y firmó el registro técnico, la tripulación abordó la aeronave y comenzó a prepararla para la salida. El piloto al mando iba a ser el piloto a los mandos para el tramo de regreso y, a las 23:49, la tripulación solicitó retroceso y encendido de motores. Durante el retroceso, la turbina número 2 arrancó normalmente, pero de nuevo, la turbina número 1 empezó a tener problemas. El primer intento de arranque fue abandonado debido a una falla indicada en la bujía de ignición y el segundo dio una advertencia de falla de motor junto con un mensaje ECAM de considerar un reencendido. Antes del tercer reencendido, el capitán llamó al ingeniero de base, quien autorizó un tercer intento de arranque. El capitán avisó al equipo de pushback que regresaría a la posición si este tercer intento también fallaba, y al principio parecía que así sería, porque volvió a aparecer una alerta de falla de motor, pero luego desapareció y el motor arrancó normalmente. El capitán, que aún estaba en contacto con el ingeniero de base en ese momento, le pidió su opinión, y el ingeniero dijo nuevamente que pensaba que probablemente era un problema con la bujía de ignición. El motor número 2 había sido revisado por el otro ingeniero y ahora parecía estar funcionando sin problemas. El capitán y el ingeniero de base acordaron que la tripulación haría una prueba de motores en la pista para verificar que ambos motores estuvieran funcionando sin problemas antes de la salida. Los dos pilotos hablaron de la situación, y desde su punto de vista todo parecía estar bien en ese momento, y como era solo un vuelo corto en espacio aéreo controlado y con excelente clima, decidieron que estaban conformes con continuar, pero también informaron que monitorearían cuidadosamente los instrumentos del motor. El primer oficial solicitó el rodaje y la aeronave comenzó a rodar hacia la posición de espera para la pista 2-6 izquierda. Una vez en el punto de espera, realizaron una breve prueba de motores, la cual salió bien, y luego informaron que estaban listos para la salida. Una vez que recibieron la autorización de despegue, los pilotos verificaron que la cabina estuviera asegurada y luego ingresaron a la pista para una segunda prueba de motores de 15 segundos de duración. Esta segunda prueba también mostró indicaciones de motor estables y normales. Así que a las 00, 09 y 9 minutos, poco después de la medianoche, el vuelo de Titan Airways Alpha Whiskey Charlie 411 Whiskey inició su carrera de despegue. La rotación fue completamente normal, pero tan pronto como la aeronave ascendió a 500 pies, el motor número 1 comenzó a entrar en pérdida y a sufrir oscilaciones violentas. Como el empuje de despegue estaba establecido, la pérdida temporal e irregular de empuje con cada fluctuación hizo que la aeronave guiñara violentamente hacia la izquierda, lo cual el capitán contrarrestó aplicando algo de timón de dirección a la derecha. Lidiar con fluctuaciones del motor como esta puede ser mucho más complicado que enfrentar una falla regular del motor, ya que la cantidad de timón de dirección que necesitas aplicar variará dependiendo del empuje que esté generando el motor. Mientras el capitán luchaba por controlar la aeronave, la tripulación de cabina en la parte trasera vio llamas saliendo del motor número 1, e inmediatamente intentaron contactar a los pilotos para informarles sobre esto. Las llamas como estas no son poco comunes en caso de entradas en pérdida del motor y no son indicativas de un incendio en el motor. Las llamas son simplemente el resultado del flujo de aire desigual a través del núcleo del motor como consecuencia de las entradas en pérdida. El N1 del motor bajó hasta un 40% durante un periodo de 25 segundos y el capitán decidió reducir la palanca de empuje número 1 a ralentí para que la aeronave fuera más fácil de controlar y con suerte detener las sacudidas. Inicialmente no hubo alertas ECAM sobre este problema.
Los pilotos hicieron una llamada de Mayday al controlador aéreo y solicitaron un regreso inmediato a la pista 26 izquierda. El capitán también hizo un anuncio de emergencia rápido por el altavoz a los sobrecargos, informándoles sobre la posible necesidad de una evacuación durante el aterrizaje. Y como la tripulación había sido tan bien informada antes del vuelo sobre los problemas anteriores, reaccionaron de inmediato y comenzaron a prepararse. Ese es el beneficio de un buen briefing previo al vuelo. Tras la llamada de Mayday, el capitán inició un giro inmediato a la derecha para entrar en viento en cola para la pista 26 izquierda. Niveló la aeronave a una altitud máxima de 3.600 pies e instruyó al primer oficial que comenzara a preparar la computadora de gestión de vuelo, las radios y el resto de la cabina para el aterrizaje, lo cual el primer oficial hizo. Pero cuando la tripulación inició su descenso inicial, aún con viento en cola, se enfrentaron al siguiente problema. Apareció una alerta en el ECAM advirtiéndoles que el motor número 2, su único motor restante, también estaba entrando en pérdida, lo que significaba que pronto podrían quedarse sin ningún motor. Esto llevó al capitán a mover suavemente la palanca de empuje número 1 desde la posición de ralentí y luego reducir el empuje en el motor número 2 para intentar maximizar el empuje disponible. Descubrió que, si mantenía los motores alrededor del 49% de N1, ambos parecían funcionar razonablemente bien, pero no había manera de saber cuánto tiempo seguiría siendo el caso. Como referencia, 49% de N1 está por debajo del ajuste normal de aproximación necesario para un aterrizaje en una aeronave con peso normal, pero para una aeronave casi vacía como lo estaba esta, probablemente habría sido suficiente para mantener la velocidad durante toda la configuración de aproximación. Eso sí, la tripulación no retrasó la aproximación. En cambio, comenzaron a configurar la aeronave e interceptaron la aproximación final a 9 millas, y mantuvieron un descenso constante y poco pronunciado para mantener el empuje lo más bajo posible. Entonces, el capitán decidió volar por encima de la senda de planeo normal para tener energía extra y así poder llegar a la pista en caso de que ambos motores fallaran repentinamente, lo cual ciertamente era una posibilidad real. De nuevo, esta es una decisión muy inteligente y fuera de lo común por parte del capitán, tomada bajo una intensa presión y estrés. El primer oficial también hizo un gran trabajo aquí, apoyando al capitán mientras volaba la aproximación de forma manual. A las 0020, solo 11 minutos después de haber despegado, la aeronave aterrizó de manera segura en la pista 26 izquierda. La tripulación utilizó los reversores según los procedimientos normales y parecían estar funcionando bien, pero fueron recibidos por los bomberos del aeropuerto que atendió a la aeronave después del aterrizaje y reportaron que los motores no sonaban normal. Esto llevó a la tripulación a apagar ambos motores tan pronto como abandonaron la pista. La aeronave fue retirada de servicio para una inspección completa, y cuando se examinaron las HMU de los motores, se encontró que estaban llenas de lodo de cátodo, lo que hacía que los movimientos de las válvulas y los pistones fueran mucho más difíciles de lo normal. Un componente de hecho se había roto debido al aumento de torque que la contaminación había causado. Se descubrió que esta contaminación de cátodo era la razón detrás de todos los problemas de motor que ambas tripulaciones habían experimentado. Este incidente llevó a una mejor orientación sobre cómo debe realizarse este tipo de tratamiento microbiológico, así como a mejores herramientas para mezclar los fluidos. Y dado el hecho de que un tratamiento mal manejado podría resultar en la pérdida de todos los motores, eludiendo efectivamente la redundancia de múltiples motores de la aeronave, el procedimiento también necesitaba clasificarse como crítico para la seguridad. Esto significaba que los procedimientos de este tipo debían ser supervisados por al menos 2 ingenieros calificados diferentes, y todas las cantidades de aditivo de combustible debían ser verificadas antes de agregarlas al combustible. Los sistemas informáticos utilizados por los ingenieros para solucionar problemas también necesitaban volverse más a prueba de errores, y la capacitación sobre cómo los ingenieros usaban estos sistemas debía actualizarse. Pero lo más importante que quiero que realmente se lleven de este video es la importancia de una tripulación aérea que funcione bien. Estos pilotos hicieron casi todo bien, informaron a todos, aplicaron todos los procedimientos correspondientes y mantuvieron a todos al tanto. Aunque los errores externos en este caso seguían empeorando la situación, su buen entrenamiento, excelente CRM y pericia aérea aún así marcaron la diferencia. Sé que a veces mi serie de accidentes e incidentes puede dar la impresión de que los errores de los pilotos y las amenazas externas están en todas partes. Pero la verdad es que hay cientos de miles de vuelos que se realizan de manera segura por tripulaciones como esta todos los días, incluso durante condiciones realmente difíciles como esta.
Y la razón por la que no escuchas nada sobre esos vuelos es por el trabajo fantástico que mis colegas pilotos, sobrecargos, personal de tierra y todos los demás hacen todos los días para mantener esta maravillosa industria tan segura como realmente es. Ahora, mira este video a continuación o disfruta esta lista de reproducción. Espero haberme ganado tu suscripción y si quieres apoyar el trabajo que hago, únete a mi comunidad de Patreon o cómprate algo de merch. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.